¿Qué cosa viene a ser? Dice que viene a ser una disciplina, ¿no? Especializada en dar a conocer las características fundamentales y requisitos primordiales, ¿no? Que debe reunir toda la documentación a emplearse en toda actividad mercantil, ¿no? Entonces acá un documento debe tener pues, todos los requisitos, lo que exige la ley, ¿no? Yo tengo un documento, pero ese documento tiene que tener todas las especificaciones que nos indica la ley la ley, la ley del impuesto a la renta. ¿Ah? Bien. De emplearse en toda la actividad mercantil. Bien, entonces, así mismo, ¿no? Podemos nosotros también hablar sobre los documentos mercantiles a utilizarse deben dar fe, digamos, de la actividad comercial, ¿no? Y servirán a su vez para asentar dichas operaciones en los registros especiales, ¿no? Registros especiales y su posterior control, ¿no? Por parte de la contabilidad. Entonces, acá está bien claro que nos indica la importancia que tiene lo que es la documentación mercantil, ¿no? Que da, digamos, paso a lo que es una actividad comercial, ¿no? Originada por las operaciones, ¿no? Por las operaciones que realiza en sus transacciones económicas que tiene la empresa, ¿no? ¿No? Y estos, pues, obviamente, sean registrados en no solamente el departamento de contabilidad, sino también son registrados fuera del departamento de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el departamento de compras, el departamento de abastecimiento, ¿no? También tenemos lo que es el departamento de tesorería, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tiene que ver mucho, un comprobante que ingresa a una empresa, tiene que ver mucho con otras, ¿no? Otros departamentos que tiene la empresa, ¿correcto? Bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el llenado de los documentos mercantiles requiere de un aspecto técnico y legal, ¿no? Es decir, ¿no? Fundamental en el ente de su confección y de las leyes que las leyes que la rigen, ¿correcto? Entonces, el llenado, hay que saber llenar un documento mercantil, porque si un documento no se sabe llenar y existen borrones, enmendaduras, ¿no? Un comprobante de pago, entonces el comprobante de pago queda invalidado. ¿Por qué? Por tener borrones, enmendaduras, ¿no? El comprobante debe estar, por lo que es limpio, ¿correcto? Debe estar limpio, sin enmendaduras, sin borrones, ¿no? Para que obviamente esto sea aceptado, ¿no? Sean aceptados por la parte del ente comercial, ¿no? Quien va a solicitar un servicio o comprar un bien determinado, ¿no? Y obviamente que estos documentos que son, digamos, lo que es sin dependencia, tienen que pasar por lo que es en cada departamento, en cada área, ¿no? Para que estos sean registrados, digamos, en el área que les corresponde, este tipo de documentos, ¿no? Muy bien. Entonces decimos nosotros, si nosotros tenemos una cantidad de documentos mercantiles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seleccionar, ¿no? Que no exista, digamos, lo que es borrones manchados en el comprobante, ¿no? Para que estos obviamente sirvan como sustento, ¿no? Bien. Si a usted le entregan, ¿no? Que es un comprobante, ¿no? Y pone una raya porque se ha equivocado una palabra, entonces ese documento queda invalidado, ¿no? Estamos hablando de documentos físicos, pero nosotros también podemos hablar sobre documentos electrónicos, por supuesto. ¿Cómo puede, digamos, lo que es malograrse un documento electrónico? Por ejemplo, poner, digamos, lo que es de la unidad de medida, poner lo que es el precio unitario, ¿no? Entonces ahí existe, digamos, lo que es errores, ¿no? Entonces necesariamente se tiene que cambiar el documento, ¿no? Porque no va a permitir tener un comprobante que va a servir para poder determinar los costos y los gastos que tiene una empresa, ¿no? Con, eh, con, este, con el concepto, ¿no? Con el concepto de la mercadería que se pide, ¿no? De una forma equivocada, ¿no? Bien, es algo muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo se puede clasificar los costos y los gastos si no se tiene claramente, ¿no? Que lo que especifica, digamos, lo que es el comprobante de pago?
¿correcto? Y asimismo, estos están clasificados en todos, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican documentos exigidos legalmente por la SUNAT, también tenemos documentos empleados legalmente por el sistema financiero. Por el sistema financiero. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Qué dice? Profe, la parte donde dijo los errores que no debía de tener un comprobante de pago, ¿cuál era? Esa parte no escuché bien. Bueno, nosotros tenemos un comprobante físico, ¿no? Porque existe comprobante físico, existe todavía, ¿no? Por ejemplo, las tiendas entregan boletas de venta, ¿no? Entregan también facturas. Pero si una boleta física se han equivocado y hacen un manchado o tachan, digamos, lo que es una cantidad determinada, entonces ya tenemos, digamos, lo que es un problema comprobante, ¿no? Porque existe una metadura, existe un error, ¿no? Y- pero si nosotros hablamos de comprobantes electrónicos, por ejemplo, en la unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, una unidad, una pieza, un galón, 2 galones, pero si, si se llegan a equivocar, entonces ya no va a valer el comprobante de pago. ¿Por qué? Porque está mal, digamos, lo que las especificaciones. Porque esas especificaciones que se plasman en el documento sirven para poder clasificar costos y gastos que tiene la empresa. Yo no tengo un buen concepto por lo que estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar esta adquisición? ¿Cómo lo puedo clasificar si yo no sé qué cosa es? Entonces, yo tengo que saber qué la empresa está adquiriendo para poder clasificarlo como costo, como gasto que tiene la empresa. Ese es el detalle, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cuál es su apellido? Huarca ya, profesor. Y cuando si se emite residuos por el SUNAT, profe, ¿también se puede cometer errores? Huarcaya, ¿no? Un ratito, Huarcaya, 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 Guamaleta, Huarcaya, bien. Perdón, ¿me decías? Disculpa. Creo que ahora solamente cuando las empresas van a emitir esos comprobantes se debe hacer a través de la página de la SUNAT, ¿verdad? Hay a las electrónicas, claro. Ahora la mayoría de empresas tienen lo que es comprobantes electrónicos, ¿no? Entonces, para su emisión hay que tener mucho cuidado para su emisión, porque para su emisión necesita, digamos, lo que es la unidad, ¿no? Por ejemplo, una unidad, la unidad puede clasificarse en unidad, ¿no? Puede clasificarse de la siguiente manera: unidad, piezas, docenas, dos galones. Entonces ahí en la unidad se puede equivocar. Otro se puede equivocar, digamos, con el código del producto, ¿no? Otro puede equivocarse, digamos, con, este, con la clasificación que se da al producto, ¿no? ¿Qué producto es? Entonces sí existe, digamos, formas de equivocación cuando se emite una factura electrónica, porque no. Si esta factura electrónica tiene, digamos, pues, algún inconveniente, tiene alguna inventadura, perdón, alguna mancha, fácilmente se puede sacar, se puede imprimir otro, ¿no? No existe ningún problema, ¿no? Para poder reemplazar ese comprobante. ¿Por qué? Porque simplemente es código, ¿no? Que sirve pues para entregar a los proveedores o a los clientes, ¿no? Por los servicios prestados o por el bien. ¿Bien, Gorgaya? Muy bien. Una ¿Tiene última. otra pregunta? Sí. ¿Y cómo se podría inventar ese error? O sea, ¿qué solución o no tiene error? Digo, solución. Si tiene solución, simplemente existe dos maneras para poder rectificar esa factura, ¿no? Uno, que si tú has emitido, emites una nota de crédito. Por la nota de crédito estás eliminando el comprobante, ¿correcto? Y de otra manera, es aquellos que tienen un sistema, ¿no? Que han comprado un sistema, un software para emitir facturas, ese software tiene, digamos, una manera, ¿no? De anular los comprobantes, ¿no? Tiene una manera de anular comprobantes, de tal manera que no va a haber ningún problema, ¿no? No va a haber, digamos, lo que es inconveniente, ¿no? De emitir una nota de crédito, ¿no? Simplemente porque se anuló
a través del sistema, ¿correcto? Bien. Entonces, para subsanar, Profesor, pues, ¿qué se necesita? Se necesita, pues, la emisión de una nota de crédito. ¿Qué cosa viene a ser una nota de crédito? Tiene que ser una devolución eh, por la mercadería no aceptada, ¿correcto? Así es. Ok, ¿Sí me decía? gracias. Gracias, profe. Bien, gracias. profesor, una consulta. Sí. Sí, si es que, por ejemplo, yo al comprar, hacer una compra, primero elijo una boleta, pero luego puedo cambiarlo por una factura, ¿cierto? Y la empresa está en la Ah, obligación de hacerme ya, el cambio, ya, ¿cierto? Una boleta por una factura, ¿no? por supuesto, claro. Lo que pasa es que algunas empresas, como tienen un sistema y no conocen su sistema, entonces simplemente no te van a aceptar. Te van a decir, ya se emitió, no es así, ¿no? Tú tienes la posibilidad de pedir lo que es el cambio, digamos, del comprobante. Emitieron una boleta, ellos pueden anular la boleta y entregarte otro tipo de comprobante, ¿no? No hay ningún problema. Pero el tema está acá, que ustedes se pongan, digamos, lo que es, hagan prevalecer sus derechos. Si ustedes quieren que lo cambien, lo tienen que cambiar, ¿no? Porque muchas empresas no quieren hacer ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque no quieren tomarse el trabajo de anular, emitir una nota de crédito para poder, digamos, lo que es invalidar el documento, ¿no? Y obviamente entregarles otro tipo de documento. Es así, ¿está bien? Por eso pido, Una araínga, profesor. ahora ahí, muy bien, ahora ahí. Bien, entonces seguimos, ¿no? Seguimos. Acá tenemos algo muy importante que nos dice la ley, ¿no? Nos dice documentos exigidos legalmente por la SUNAT. Ahí nos va a decir lo siguiente, que mediante lo que es el decreto legislativo 25632 y su reglamento de comprobante de pago, ¿correcto? Difundido por la Administración tributaria, ha establecido nuevas normas en el sistema de registro documentario, ¿no? A fin de que exista una mejor organización y control de las actividades tributarias mediante la correcta y oportuna emisión de los comprobantes de pago, ¿sí? Teniendo como objetivo una adecuada sustentación y contabilización, ¿no?, de las operaciones realizadas. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? ¿No? Nos quiere decir que la emisión de comprobante de pago tiene que ser pues, lo que es de la manera correcta, de la manera oportuna, ¿sí? ¿Y por qué de la manera oportuna? Porque, por ejemplo, ¿no? Tu empresa no puede emitir pues, cuando se le da la gana una factura, ¿no? Yo vendo un producto, en el momento de vender el producto, de repente yo cobro, ¿no? Y después lo realizo lo que es el comprobante, ¿no? O antes lo puedo realizar el comprobante, o sea, yo puedo emitir un comprobante, ¿no? Antes de entregar el producto, ¿no? Porque es una venta, digamos, que es adelantada, o de repente es una venta posterior, ¿correcto? Pero, ¿qué dice la SUNAT, no? Que debe haber un orden para poder emitir las facturas, ¿no? Por eso que tienen todos una fecha de emisión, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, ¿no? Si gusta, ponen fecha de vencimiento, si no gusta, no ponen, ¿no?, los aquellos que venden la fecha de vencimiento. Simplemente, ¿por qué? Porque es al contado, ¿no? Solamente se coloca la fecha de emisión. Entonces, debe ver justamente lo que es un orden, ¿no? ¿Correcto? Cuando se entrega, digamos, el producto, lo que es el intercambio, ¿no? El intercambio. Yo te entrego el producto, tú me entregas lo que es el comprobante de pago, ¿no? Esa es la mayoría de los casos, pero existen otras formas que yo puedo, digamos, lo que es eh, emitir una factura antes, ¿no? Antes de entregar el comprobante. Entonces sería lo que es una venta adelantada, ¿no? Una venta adelantada, porque yo me están pagando, pero después yo lo voy a entregar, digamos, lo que es el comprobante. ¿Cuánto ingresó la mercadería? Ingresó antes, ¿no? Pero por X razones yo no he hecho en ese momento la confección del comprobante para poder emitir lo que es al proveedor, ¿no? Bien. Pero sí, digamos, eh, es posible aceptar siempre y cuando
no sea una costumbre en la empresa, ¿no? Todo lo que se puede hacer en esa situación, salvo situaciones especiales, ¿no? Las ventas adelantadas, ¿no? O las ventas al crédito, ¿correcto? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Comprobante de pago, ¿no? ¿Qué nos dice que sobre el concepto de comprobante de pago, ¿no? Viene a ser el documento que acredita la transferencia de bienes, ¿no? Acredita la transferencia de bienes, ¿no? Entrega en uso o prestación de servicio, ¿no? Calificado como tal por la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces dice acá, entrega en uso o la prestación de servicio, ¿no? Obviamente viene a ser por lo que acredita la transferencia de un bien, ¿correcto? O sea, ¿cuál es el documento que te acredita la transferencia de un bien? Viene a ser, digamos, lo que es un comprobante de pago. Ese comprobante de pago tenemos que saber, digamos, que es cualquier tipo de comprobante de pago, porque puede ser una guía de revisión, puede ser, digamos, lo que es no factura, puede ser una boleta, puede ser un ticket, puede ser otro documento, ¿no? Puede ser, digamos, lo que es una liquidación de compra, ¿sí? Pero que son comprobantes de pago, ¿no? Por eso es importante saber cuál es la clasificación de los comprobantes de pagos que indica la Superintendencia de Administración Tributaria Nacional. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos documentos, ¿no? Y lo vamos a explicar. De tal manera que acá abajo tenemos, miren ustedes, ¿no? El comprobante de pago tiene que ser un documento formal que avala una relación comercial o de transacción, ¿no? En cuanto a los bienes y servicios se refiere, ¿no? Por ejemplo, los comprobantes de pago, los más comunes son la factura, los recibos por honorarios, las boletas de venta, liquidación de compra, tickets o cintas de máquinas registradoras, ¿no? Y también tenemos lo que es otro tipo de documentos que nos indica lo que es el artículo cuarto del, del reglamento de comprobante de pago, ¿no? Del reglamento de comprobante de pago. Y también nosotros podemos decir otros documentos autorizados previamente por Asunal, ¿correcto? Todos tienen, todos los comprobantes obviamente tienen que ser pues, autorizados por Asunal como tal para que puedan tener, digamos, lo que es una autorización. Asimismo, ¿no? Tenemos lo que nos indica el numeral anterior, nos dice los documentos autorizados, lo que dice el numeral anterior, lo dice lo siguiente, ¿no? Que también los comprobantes de pago se pueden clasificar en boletas de viaje, en boletas de transporte aéreo, ¿no? Cartas de porte aéreo, conocimientos de embarque cuando estamos hablando nosotros lo que es importación, exportación, ¿no? Recibos emitidos por servicios públicos, ¿no? ¿Correcto? Los servicios públicos te emiten, ¿qué te emiten? Te emiten lo que es una factura, ¿no? O te emiten digamos, un recibo de agua, de agua, ¿no? Un recibo de luz o recibo de agua, ¿no? Un recibo de telecomunicaciones también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto, ¿no? Un conjunto de documentos, ¿no? Que son recibos emitidos por los servicios públicos, ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es el arrendamiento, ¿no? El alquiler, ¿no? ¿Y cuál viene a ser, digamos, lo que es el documento para alquiler? Ahí hay un detalle que quiero que lo escuchen bien claro, ¿no? Si yo soy una empresa que que mi actividad es alquiler, ¿no? ¿No? Alquilar tiendas, alquilar lo que es kioscos. Entonces, si yo soy una empresa de servicios de alquileres, entonces yo tengo que emitir un comprobante de pago para pagar mi impuesto, ¿no? Por la actividad que realizo. Pero si yo no soy una empresa, ¿no? Yo soy una persona común y corriente, ¿no? Pero que voy a alquilar, digamos, mi departamento, voy a alquilar mi casa, o voy a alquilar mi auto, o voy a alquilar mi moto, ¿no? ¿Correcto? Elaboro lo que es un contrato, pero el contrato que estoy elaborando estoy indicando ahí que estoy haciendo, digamos, el alquiler, ¿no? De un bien, ¿no? Y obviamente, por el alquiler de ese bien, yo tengo que pagar el impuesto que corresponde, ¿no? Si no es una persona
si no es si no es una empresa, entonces el arrendatario tiene, digamos, que pagar su impuesto que le corresponde, ¿no? El 5% de la renta bruta. Muy bien, entonces acá hay un detalle muy importante que nos dice, ¿no? Nos dice que en el contrato de arrendamiento o subarrendamiento debe especificar que se incluyen los servicios públicos suministros, ¿no? En beneficio del bien, ¿no? Los firmas contratantes deben estar autorizados, ¿no? Autenti- autenti- autenticadas por notario, ¿no? Autenticadas por el notario, ¿correcto? Y entonces yo tengo contrato con, ¿no? Entonces yo tengo que especificar por lo que es necesariamente si, si el inmueble que voy a alquilar, ¿no? Lo voy a pagar yo o lo va a pagar, digamos, lo que es el arrendatario, ¿no? Entonces ahí tiene que especificarse claramente quién va a pagar los servicios públicos, ¿no? Para que no exista, digamos, problemas en un momento determinados que se tenga, digamos, que cumplir lo que es el mes, ¿no? Y se tenga que pagar, ¿correcto? Bien. ¿Qué más? Tenemos acá lo que es otro, ¿no? Por ejemplo, EFG, documentos emitidos por la Dirección de Fondos de Pensiones, las famosas AFP, ¿no? Ustedes, para pagar, digamos, lo que es las pensiones que tienen los trabajadores, ¿qué te entrega la AFP? La AFP te entrega un formulario, ¿no? De la cual lo vas a llenar, ¿no? Por el conjunto de trabajadores, ¿no? Que está en una AFP determinada, ¿correcto? Entonces, y estos documentos, ¿no? Va a servir para registrar en la contabilidad, ¿no? Por el pago de pensiones que se realizan a los trabajadores, ¿no? Bien. Asimismo, documentos emitidos por empresas del sistema financiero y de seguros, ¿no? Y por las cooperativas de ahorro y de crédito, ¿no? Autorizados para captar recursos públicos, ¿no? Empresas supervisoras, ¿no? Sistema de banco y seguro, ¿no? SBS. También tenemos lo que es documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol de adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, ¿no? Si yo tengo una tarjeta de crédito, voy a pagar, digamos, lo que es un producto determinado, la ley sí me permite pagar, digamos, lo que es a través de mi tarjeta, ¿no? Hacer el pago de las adquisiciones o las necesidades que tiene una empresa, ¿no? Bien. Bien. Las pólizas de adjudicación también son comprobantes de pago, ¿no? Si yo contrato una póliza, esta póliza tiene, digamos, lo que es desagregado los montos que me va a cobrar, ¿no? Y los impuestos que se supone que va a grabar también, ¿no? Bien. Hablamos de este tema, ¿no? Obligados a emitir comprobante de pagos. ¿Quiénes están obligados a emitir comprobante de pago? Lo dice lo siguiente, según el artículo 6, ¿no? 6 del reglamento de comprobante de pago, ¿no? La ley impone ciertas obligaciones a los contribuyentes por la emisión de comprobante de pago, ¿no? La siguiente sería de esta manera, ¿no? A, personas naturales o jurídicas que realicen transferencia de bienes o a título gratuito o oneroso, ¿no? ¿Qué significa? Yo soy una persona natural o jurídica, yo voy a vender un bien determinado, ¿no? Y la transferencia de este bien que tiene que ser, digamos, lo que es mediante un contrato, o en todo caso, te va a hacer, digamos, lo que es, se va a hacer, digamos, mediante otro tipo de documento, ¿no? ¿Sí? Para dar credibilidad a la transacción económica que se está realizándose, ¿no? Entre cliente y proveedor, ¿no? Asimismo, ¿no? Si una persona va a regalar, digamos, lo que es un producto determinado, ¿no? O de repente un activo determinado, entonces también, ¿no?
se necesita hacer, digamos, lo que es una documentación por las transacciones efectuadas, ¿no? Porque te están entregando un equipo que te están regalando y por lo tanto, para que tenga validez, ¿no? Se tiene que hacer pues, las gestiones para poder, pues, tener el comprobante y poder sustentar dentro de la contabilidad. Jim. Acá hay otro tema, ¿no? Importante sobre el comprobante de pago. Momentos en que se debe otorgar el comprobante de pago, ¿no? Yo diría por lo que es momento, oportunidad o la obligación, ¿no? Obligación que se debe otorgar al comprobante de pago, ¿no? ¿Cuál sería la obligación que se debe otorgar por la emisión de comprobante de pago? Pero ¿qué nos dice lo que es este artículo, ¿no? Artículo 5 del reglamento de comprobante de pago? Nos dice lo siguiente, que los documentos mercantiles deben ser otorgados en las oportunidades que se va a indicar. Por ejemplo, yo voy a entregar un comprobante de pago cuando realizo una transferencia de bienes muebles, ¿no? Y B, yo voy a entregar un comprobante de pago en el retiro de bienes muebles, ¿no? Yo voy a realizar un comprobante de pago, ¿no? ¿Sí? En la transferencia de bienes muebles, ¿no? ¿Correcto? Más aún se trata de lo que es la primera venta, ¿no? Que están exonerados la primera venta cuando hablamos de construcción, ¿no? Hablamos de construcción. La primera venta se está exonerado, ¿no? ¿Qué otro misterio nos dice lo que es esto de comprarte pago, ¿no? Nos dice también, ¿no? Todo documento que no sustentan costo o gasto y que no permite lo que es el uso del crédito fiscal, ¿no? O estos documentos no permiten lo que es el sustento de gasto y costo, ¿no? Para efectos tributarios, ni ejercer el derecho del crédito fiscal, ¿no? Acá, esta parte hay que entender de la siguiente manera, ¿no? Documentos que no sustentan costo o gasto, documentos que no sustentan costo y gasto, y no permiten el crédito fiscal. Bien nos dice acá, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Que estos documentos no permiten sustentar costo o gasto, se me hizo para efectos tributarios y ejercer el derecho de crédito fiscal, ¿no? ¿Sí? Bien. También tenemos que nos indica claramente el numeral C.3 del artículo cuarto del reglamento de compras de pago, nos dice lo siguiente, que los billetes, lotería, rifas y apuestas no son, digamos, lo que es comprobante de pago, ¿no? Me voy a indicar claramente que no podemos nosotros utilizar para sustentar un gasto de una empresa. ¿Por qué? Porque simplemente no son pues, lo que es, ¿no? Comprobantes de pago de este tipo, digamos, lo que es de juegos. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hasta acá tiene alguna pregunta, muchachos? Hola, hola. La diapo anterior no escuché bien, profesor, acerca de quienes no, de que era, esa parte no entendí bien. ¿Puedo explicar otra vez, por favor? Documentos que no sustentan costo o gasto, ¿no? Y no permiten crédito fiscal. O sea, sí existen documentos, ¿no? Que no van a sustentar el costo ni gastos, ¿correcto? También no va, digamos, a contener lo que es el crédito fiscal, ¿sí? De tal manera que, ¿cuál serían esos documentos, no? O dice lo siguiente, los documentos no permiten sustentar el costo de gasto, ¿no? Para efectos de costado ni ejercer, digamos, derecho al crédito fiscal, ¿no? ¿Cuáles serían estos documentos? Documentos autorizados. Estos documentos vienen a ser lo siguiente, los billetes de lotería, de rifas y apuestas, ¿no?
Estos son este tipo de documentos que nos indican este numeral 6.3 del artículo 4 del reglamento de componente de pago, nos dice lo siguiente, que este tipo de los billetes de lotería, rifas y apuestas no son documentos que van a sustentar como costo, tampoco son válidos a sustentar como gasto, ¿no? Y menos aún podemos utilizar lo que es el crédito fiscal. Vienen ser los billetes de lotería, rifas, apuestas que se tienen, ¿no? Existen, digamos, en el mercado. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. Sí. Los billetes de lotería, por ejemplo, se tienen que vender. Y esas ventas, mediante qué documento lo regulariza? O sea, porque se tienen que presentar de alguna manera. Bueno, existe lo que es este tipo de empresa, ¿no? Que se dedica, digamos, a este tipo de actividad, ¿sí? Pero, ¿qué resulta? Acá, si tú compras un billete, de lotería, una rifa, una apuesta, a ver, vamos a relacionar con, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Algo, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? A ver, tú tienes su empresa, ¿correcto? Tú tienes tu empresa. Tú eres el gerente, o de repente eres el tesorero, o de repente eres alguien de la empresa. Entonces aparece, digamos, una lotería, una rifa, ¿correcto? Entonces tú sacas dinero de la empresa y vas a colaborar, ¿no? Vas a colaborar, ¿por qué? Vas a colaborar para comprar, digamos, lo que es unas rifas, ¿correcto? Que alguien está realizando. Pero el dinero que tú vas a pagar por esta rifa que vas a adquirir no tiene absolutamente nada que ver con la empresa, ¿no? Y por lo tanto no podemos considerar como un costo, ni tampoco podemos considerar como un gasto, porque no tiene nada que ver con la actividad económica de la empresa, ¿no? De tal manera que, que nosotros no podemos considerar como un documento, ¿no? Que sustenta, digamos, lo que es una salida de dinero, ¿no? Como costo o como gasto que tiene toda la empresa. ¿Está bien? Por eso me dejé. O sea, profesor, todos estos documentos no válidos son no válidos, valga la redundancia, porque no tienen que ver con la actividad económica. Así es, claro, claro. O Ah, sea, por eso que la zona siempre, cuando realiza una fiscalización a cualquier empresa, va a ver cuáles son sus costos y va a ver cuáles son sus gastos. Y va a analizar cada comprobante profesor, se le ha cortado la voz. de justificación. Si existe la justificación, bienvenido sea, porque simplemente tú has gastado en rifas sea de 5.000 soles.
Y por ahí has buscado la justificación, lo que es una... eh, Profesor, se le había cortado. Mm, ¿sí? Sí, no está presentando pantalla tampoco. Uy, caramba, se me habla y por eso, Sí, creo que está hablando solo por un minuto. sí. A ver, muchachos, vamos nuevamente, vamos a lo voy a repetir, ¿no? Tu pregunta era muy interesante, ¿no? ¿Y por qué era tu pregunta interesante? Porque las empresas no pueden gastar, eh, eh, no pueden gastar lo que es en actividades que no tengan nada que ver, digamos, o artículos o servicios, no puede gastar la empresa que no tengan nada que ver con la actividad económica de la empresa, ¿no? Un ejemplo de esto le decía que un gerente va, digamos, lo que es almorzar con su familia, ¿no? Pero el consumo que ha tenido este gerente general con toda su familia, esos consumos, porque va a pedir comprobante de pago, no sirve para poder sustentar costo o gasto que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va, digamos, no tiene relación con la actividad económica que tiene la empresa. Otro ejemplo, ¿no? El gerente, el gerente de la empresa, ¿no? Realiza desembolsos, ¿no? En las compras en Metro, Plaza Vea. ¿Y qué compra? Compra artículos perecibles, compra artículos de hogar, ¿correcto? Entonces tampoco sirve ese comprobante para sustentar como costo o gasto que tiene, digamos, lo que es una empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para poder analizar cada comprobante y decir, esto vale, esto no vale, esto vale, esto no vale, ¿no? Y clasificar los comprobantes de pago, aquellos que son válidos, ¿correcto? Bien, pero por ejemplo, ¿no? El empresario ha gastado 5.000 soles en la compra de rifas, apuestas. Bien, hay una salida de dinero que el empresario ha hecho, pero ¿cómo va a sustentar esa salida de dinero? Ahí viene el detalle, ¿no? Entonces, ellos pueden sustentar de la siguiente manera, ¿no? Ellos de repente pueden decir lo que es gasto de representación, ¿no? Gasto de representación, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí tiene, digamos, un sentido su gasto de representación, ¿no? Y por lo tanto tiene que firmar un compromiso que sus gastos han sido de lo que es en gasto de representación, ¿no? Pero obviamente que no va a figurar, digamos, lo que es la compra de rifas, sino va a figurar, digamos, lo que es gasto de representación para que tenga, ¿no? Dinero, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Lo que es eh, tener documentos que sean válidos para sustentar como costo-gasto que tiene una empresa. Ahora, si es que le detectaran al gerente general, ¿no? Que tiene ese tipo de gastos, simplemente la SUNAT le va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted saque estos comprobantes y declare como debe ser con los comprobantes válidos. Entonces, ¿qué genera? Entonces genera todo un movimiento. Porque inicialmente declaraste los impuestos, ahora tienes que modificar nuevamente todo para poder, digamos, lo que es eh, declarar los gastos que tiene la empresa que son válidos, ¿no? Que son válidos los gastos y costos que tiene la empresa. Dejé pedir. Sí, profesor. Muy bien, ¿cuál te pidió? ¿Cuál es su pedido, caballero? Vázquez. Vázquez Castañeda. Francisco Castañeda. Profesor, Sí. una pregunta, profe, ¿qué operaciones dan derecho a lo que es este crédito fiscal? ¿Qué operaciones? Las Ujú. operaciones, todas las operaciones que estén ligadas a la actividad económica que tiene la empresa, siempre y cuando, ¿no? Que el momento de desembolso soliciten la factura. Si solicitan facturas, entonces tiene derecho al crédito fiscal, ¿no? Por eso que es una preocupación de todas las empresas, que todas las adquisiciones que realizan tienen que ser a través de factura. ¿Y por qué a través de factura?
porque ahí se graba lo que es el impuesto general a las rentas, ¿sí? Que es un crédito para la empresa, para pagar sus impuestos que le corresponde a la empresa, ¿sí? Entonces tiene mucha importancia, porque se acumula el crédito fiscal, ¿no? Bien. Profe, entonces el crédito fiscal, su principal beneficio vendría a ser la reducción de impuestos. Así es, correcto. Así es, correcto. Uno, reducir el impuesto y otro que va a sustentar como costo, como gasto también ese comprobante, ¿no? Tiene muchos beneficios para una empresa. Profesor, una pregunta. Sí. Para eso, Cómo se pedía, disculpe, el Guamán Rivera, profesor. Guamán Rivera? Dime, Guamán, ¿ya? Ya, sí, me decía que quería hacer una pregunta. Sí. para lo anterior que había opinado mi compañero, simplemente se necesita un compromiso para los gastos que no son grabados en la SUNAT. Por ejemplo, los gastos que no son grabados por la SUNAT son la boleta de ventas. Pero esa boleta de venta que tú has adquirido es porque la empresa no te puede dar una factura, ¿no? Porque la empresa que tú has comprado no está autorizada para entregarte de repente una factura, porque está, digamos, lo que es un régimen tributario X, ¿no? Entonces te va a entregar, digamos, si no tiene una factura, te va a entregar una boleta, ¿sí? Entonces, si te entrega una boleta, viene a ser un documento, ¿no? Un documento fuente que te sirve para sustentar tu adquisición como costo, como gasto también. ¿Está bien? Así es. Ok, gracias, profe. ¿Cuánto te pidió? Ah, y también otra pregunta, profe. Esas las empresas que se destinan a lo que es las apuestas, como esas apuestas deportivas, ellos sí, a eso me refiero. Las empresas que tienen, ¿no?, como actividad los apuestas deportivos, pues ellos se crean como empresas pues, de servicios. Miren ustedes, ¿ah? Yo creo una empresa, correcto, muy bien. Pero ¿a qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a la venta de loterías. Miren ustedes, loterías. Entonces, bien, yo voy a vender. Un ratito, por favor, un ratito. Hermano, sí, ya. Claro. Ya, muy bien. No hay problema. Ya, no se preocupe, está bien. Está bien. Está bien, no hay problema. Muy bien. Ya, hasta luego. Disculpe. Entonces está un poquito que es, yo soy una de las entonces, bien, ¿cuál es mi actividad? Ya es venta de apuestas, ¿correcto? Entonces, yo como empresa que tengo esta actividad, entonces yo voy a gastar, digamos, que es en servicio. Por ejemplo, para establecer mis costos y para establecer, digamos, lo que es mis gastos, ¿no? Entonces, como costo, de repente yo necesito para mantener un personal, voy a pagar un personal, ¿no? Como costo, como gasto, voy a pagar un personal, para cuál va a hacer esa labor, ¿no? También que voy a pagar lo que es artículos de escritorio, ¿no? Voy a pagar luz, voy a pagar agua, ¿no? Entonces estoy ahorrando mi empresa a lo que yo me voy a dedicar. ¿Y cuál va a ser mi venta? Mi venta va a ser, digamos, lo que es billetes de lotería, rifas, ¿correcto? Muy bien. Entonces yo voy a vender al público.
pero el público que vende lo va a servir para sustentar sus gastos, no lo sirve, ¿no? Simplemente lo sirve como para pedir un comprobante, ¿no? Y que este tipo de empresas pidiendo comprobantes tienen la obligación de hacer su declaración para eso, ¿no? Pero yo como empresa, yo voy a una lotería, voy a comprar estos billetes, ¿me va a servir? No me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no me sirve para sustentar como un costo, como un gasto que tengo yo como empresa, ¿sí? Para otra empresa sí, magnífico, ¿no? No hay ningún problema, ¿correcto? Esa es la manera de cómo trabaja, digamos, este tipo de actividad. Ok, entiendo, profesor, gracias. ¿Cuál es tu pedido? Huarcaya. Huarcaya, 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 ya. Muy bien, entonces vamos avanzando para no atrasarnos. Hablamos acá lo que es baja y cancelación de comprobantes, ¿no? ¿Qué nos dice acá, no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Que si yo mandé, digamos, a confeccionar en mi imprenta un talonario de facturas, un talonario de boletas, un talonario de guía de remisión, un talonario de guía de notas de crédito, ¿correcto? Entonces mi empresa está emitiendo comprobantes físicos, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? De repente un comprobante determinado se me ha perdido. Entonces yo tengo, ¿cómo lo doy de baja? ¿Cómo cancelo ese comprobante? Entonces tengo que poner una denuncia, existe todo un procedimiento, ¿no? Tengo que poner una denuncia, envío una carta a la SUNAT, indicando que se me ha perdido un comprobante, ¿no? Esa es una manera. Otra forma sería que si yo tengo una empresa, ¿no? Y dejo de operar, pero yo tengo, digamos, boletas, talonarios, tengo facturas talonarias, tengo que dar de baja esos comprobantes, ¿no? ¿Cómo lo doy de baja? Simplemente entrando, digamos, lo que es a cierto mecanismo que tiene la SUNAT, entonces doy de baja mis comprobantes físicos. ¿Con qué finalidad das de baja tus comprobantes físicos? ¿No? Con la finalidad de que de repente, ¿no? Se te pierda un talonario y otra persona lo va a utilizar. ¿Y por qué va a utilizar otra persona? Para poder sustentar costo y gasto que tiene la otra empresa, ¿sí? Para él va a ser muy importante el comprobante que se te ha caído, que se te ha perdido. ¿Por qué? Porque por empresa para ello representa, digamos, lo que es un dinero. ¿Correcto? Ahora, bien ahí. Pero cuando nosotros hablamos lo que es comprobante de pago virtuales, ¿no? Electrónicos, entonces acá no necesita, digamos, hacer ningún trámite para poder dar de baja, digamos, lo que es tu comprobante, ¿no? Porque todo es virtual, ¿no? Te va a entregar lo que es la numeración virtual, etcétera, 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 ¿no? No hay ningún problema. Y solamente vas a emitir la persona que tiene su clave SOL, ¿no? No va a emitir otra persona. De tal manera que solamente es autorizado para emitir un comprobante la persona que tiene la clave SOL de la empresa. ¿Está bien? Bien. Entonces acá, cuando nosotros hablamos comprobante de pago que tenga relación con bien, entonces acá hay un ejemplo bien clarito, ¿no? Para poder entender, ¿no? Cuando yo tengo una compra de mercadería, miren ustedes, miren acá, yo tengo una compra de mercadería. ¿Cuánto tengo la compra de mercadería? Mi compra de mercadería es 1.000 soles, ¿no? ¿Correcto? De esta compra de mercadería va a ser, digamos, el valor de compra. Acá sería lo que es el valor de compra, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Este tiene que ser acá, lo que es sería valor de compra. Sería acá lo que es el valor de compra, ¿correcto? Vamos a ver acá. Valor de venta, ¿correcto? Entonces acá tenemos esta parte, la compra, ¿está bien? Tenemos acá, vamos a subrayar esto. Compra. Acá tenemos venta. Miren, ¿ah?
Yo compro mercadería, ¿no? Pero antes de grabar el impuesto, ¿cómo se llama? Se llama valor de compra. Y luego yo grabo el impuesto, que se llama, ¿cómo se llama? Cuando yo compro, ese impuesto que el documento que yo voy a comprar, ¿no? Se llama crédito fiscal, el IGB que va a grabar en esa factura, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál vendría a ser el total? Sería mi precio, ¿no? Mi precio de compra, ¿cuánto sería? La sumatoria, ¿no? ¿Correcto? Vamos a borrar este precio que, además de, ¿correcto? Tiene que ser la sumatoria, o sea, el valor de compra 1.000 soles y crédito fiscal de esa compra del 18% del IGB, 180. ¿Cuánto es mi precio? Sería 1.180. Entonces acá no hay ningún problema porque estamos acá comprando, ¿sí? Entonces yo estoy luchando para tener este crédito fiscal, ¿sí? Este crédito fiscal. ¿Por qué? Porque yo le he pagado ese crédito, ¿sí? ¿Quién le ha pagado? Yo le he pagado. Yo he hecho un desembolso para pagar el impuesto, ¿sí? Pero cuando yo soy la empresa que voy a vender, yo voy a vender la mercadería, ¿no? En este caso yo vendo la mercadería por 2.000 soles. Se llama valor de venta. Luego grabo el impuesto 360, ¿correcto? ¿Cómo se llama cuando yo grabo el impuesto en una venta? Se llama débito fiscal, ¿sí? Y la sumatoria de la mercadería más el impuesto, tenemos como resultado el precio de venta. ¿Cuánto sería el precio de venta? 2.360, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve el crédito fiscal? Nos sirve de la siguiente manera, porque si yo soy una empresa que voy a vender, ¿no? Entonces yo tengo un crédito fiscal acá de 360 que estoy grabando para vender mi producto. Entonces significa que yo tengo que pagar 360 al Estado. ¿Por qué tengo que pagar al Estado? Porque yo estoy grabando el impuesto. Y este impuesto le corresponde al Estado. Y por lo tanto tengo que pagar al Estado. ¿Correcto? Y tengo mi precio de venta 2.360. Pero, si yo tengo compra por 1.000 soles y mi crédito es 180, simplemente yo voy a restar, ¿no? Yo voy a restar, ¿no? Yo voy a restar entre créditos. Mi crédito 180, ¿no? O 360, mi débito fiscal, o mi crédito que he comprado 180, ¿cuánto sería mi impuesto general de ventas por pagar al Estado? Sería lo que es 180 soles. ¿Correcto? ¿Me deje entender? Hola, ¿me deje entender? ¿Podría Profe, ¿cómo dijo esa última parte? Por favor. Eh, ¿Cuál es el mecanismo que vamos a poner acá, ¿no? Vamos a poner, vamos a ver que acá ponemos lo que es autorización de crédito. Vamos a hacer así, ¿sí? Sí, hoy sí, ¿no? ¿Está claro? Entonces decimos acá, ¿por qué todas las empresas están preocupadas, ¿no? En tener, en tener todas sus compras con crédito fiscal, que se compre con factura, porque todas las facturas, ¿no? Va a gravar el impuesto, el que le interesa a la empresa, ¿no? Entonces yo como empresa yo no voy a comprar pues con boletas de venta, porque la boleta de venta no graba, digamos, lo que es en la compra, no graba, digamos, lo que es el impuesto.
Entonces, para mí no me sirve, digamos, lo que es una boleta, solamente me sirve para sustentar un costo o para sustentar un gasto, ¿correcto? Pero sí, en la parte tributaria, sí me sirve, digamos, lo que es una compra. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo, yo voy a vender un producto. ¿Cuánto voy a vender mi producto? 2.000 soles. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Valor de venta. Pero para nosotros, para hablar valor de venta, significa que para el que va a vender, ¿no? Ya he hecho un cuadro de costos, ¿no? Por ejemplo, el que va a vender, de repente he hecho un cuadro de costos, miren ustedes, ¿ah? 1.500 tu costo, 500 soles, ¿no? Su utilidad. ¿Y cuánto viene a ser la sumatoria de la venta? Sería 2.000 soles. ¿Me deje entender? Sí, profesor. Es decir, si compro con boleta, voy a tener que pagar más a la fiscalía, ¿verdad? Sí, exactamente, vas a pagar más. Pero acá en este ejemplo, cuando se graba el impuesto, es de la siguiente manera, ¿no? Cuando yo vendo una mercadería, ¿no? Entonces estoy vendiendo el valor de venta. Pero bueno, esto lo vamos a aprender en el curso de costo, ¿no? Aquellos que van a llevar costo conmigo van a aprender cómo viene a ser este juego, ¿no? Pero acá le voy a indicar lo siguiente, ¿no? Digamos lo que es el costo de producto, ¿no? El costo de producto de esto sería 1.000 soles, ¿no? Para vender una mercadería, el costo de producción. Luego, si yo tengo el costo de producción o el costo de la mercadería, entonces yo tengo que agregar mi utilidad, ¿no? Mi utilidad. Entonces mi costo sería 1.500. Y si yo agrego mi utilidad de 500 soles, repito, por favor, repito, por favor, para mí sí, ya, no, me está diciendo, sí, mire, me está hablando, ¿sí? Ahí, te vemos. Claro que estamos en el equipo, ¿cómo va a ser eso? Sí, sí, pues sí. Allá, ya está. Ya, claro, se asustaba lo que. Oiga, el día de ayer firmé esa situación del- de- ¿cómo se llama? De la lista, ¿no? Ah, sí, 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 estaba ahí. Hoy día estaba ahí en la universidad. ¿De dónde? Sí, pues se me dijo ayer que iba a ir a Barranca y que iba a ir a Calle. Ah, ya se fue para allá. Sí, sí. Sí, pues tiene una tremenda camioneta que le han puesto a su disposición. ¿Así? Ya sé lo que me va a decir ella, pero ya me va a insultar. Oye, ¿qué novedades? Y se llegaron a reunir el día sábado, domingo, perdón. ¿No? Claro, sí, sí, sí. Y
Ya le lanzaron a Maguita todavía. Le hizo un comparativo pues a De la Torre. Entonces hay que esperar. Ya, ya, de todas maneras. Ya, Luis, está bien, vuelvo a ver. Ya, vamos a ver. A ver, muchachos, aquí me quedé, disculpen la molestia, disculpen la interrupción. Hola, ¿me están escuchando o se fueron? Se fue la internet. Sí se escucha, profe. Entonces acá, miren, entiende lo que es el mecanismo, cómo es con la venta y con las compras, ¿no? El mecanismo es lo siguiente, que si yo vendo, voy a vender un producto que he sacado mi costo y he puesto mi utilidad. Y después de la utilidad yo lo voy a sumar en lo que es el impuesto. Entonces recién tengo lo que es mi precio de venta. Si yo considero lo que es el impuesto, es porque cuando yo venda, va a pagar el impuesto, ¿no? Quien me compra va a ser dueño de este impuesto. 360 va a ser dueño de ese impuesto. Por eso que aquellos que compran se llama crédito fiscal, que se hacen dueño del impuesto. ¿Por qué? Porque ellos están pagando ese impuesto, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? ¿Pagan o no pagan el impuesto que compran? Sí, Sí, emite Por factura. supuesto, por supuesto, pues en es sí una no factura. paga el que vende. Sí, así, claro. Entonces, yo, como voy a vender y estoy poniendo el IGB, entonces yo estoy en la obligación de pagar ese IGB a la SUNAT, ¿sí? Pero si mi empresa ha comprado y ha acumulado crédito por 180 soles, entonces yo voy a hacer, digamos, lo que es una contabilización de los créditos. 360 de IGB menos 180. ¿Cuánto tengo que pagar al fisco de impuesto general de ventas? ¿Sí? Sería lo que es 180 que tendría que pagar al fisco, ¿no? De IGB, ¿correcto? Sería de esa manera, ¿no? Por eso, cuanto más compras tenga, menos va a pagar IGB, ¿correcto? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, profesor. Así es. Entonces, eso es, digamos, lo que es la parte tributaria que tienen las empresas, ¿no? La tentativa sería, digamos, cómo adquirir, digamos, ese producto, ¿correcto? La parte, Profesor, la parte, sí, digan, sí, disculpe, digan, ¿me profesor, es lo escucho? mismo también cuando brindas servicios, ¿cierto? Al momento de que tú brindas servicios por, ya sea por honorario o de empresa a empresa, cualquier tipo de servicios, Ya. igual ahí te preguntan, ¿no? Si es un IGB, facturado o no facturado con el IGB o aparte, algo así. Cuando hablamos nosotros de recibo de honorarios, entonces el recibo de honorarios no se grava el impuesto, ojo, simplemente sirve para considerar como un costo que tiene la empresa, de repente sirve para considerar un gasto que tiene, más no sirve para considerar, digamos, lo que es para créditos, para impuestos, para deducir impuestos, ¿correcto? Sirve para la parte, pues, la parte, la parte administrativa, la parte operativa de la empresa. Ah, o ¿Está sea, bien? cuando es por honorarios no se No se genera el graba. IGB, ¿cierto? No, Ah, no, ok, no, ahí pero, no, no. Sí. Pero pero recibo de honorarios sí graba un impuesto. Ese impuesto se llama impuesto a las rentas de cuarta categoría, que viene a ser otra cosa, pero que no es impuesto general a venta, ¿no? Sino se llama impuesto de rentas de cuarta categoría, ¿no? Que tiene que ver con el contribuyente que emite recibo de honorario, pero no tiene nada que ver, digamos, lo que es
la empresa que recepciona, ¿no?, un recibo de honorarios. No, ok, pero otra consulta, profesor. ¿Y si es un servicio que brinda de empresa a empresa, ahí sí se consideraría o no? Efectivamente, ¿no? O sea, no solamente porque vende una mercadería, ¿no? Es una empresa industrial. También se hacen las empresas comerciales, también las empresas de servicio, ¿correcto? Las empresas de servicio también se va a grabar, digamos, el impuesto. ¿Por qué? Porque toda la venta va a estar, digamos, sujeto a grabación. Todas las ventas están, digamos, sujeto a grabación, ¿no?, del impuesto general a las ventas, ¿correcto? Entonces cada empresa va a ver, digamos, la manera de cómo deducir, ¿no?, ese impuesto, ¿no?, con las compras que tiene la empresa. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Entonces, por eso que esta partecita es muy importante para su estudio de costo. Y no solamente para el estudio de costo, sino también es muy importante para la parte tributaria que tiene una empresa. Muy importante para la parte tributaria que tiene la empresa. ¿Sí? Pues acá ya sabemos cómo separar las cosas. Muy bien. No, quiero ser 12:37. Voy a pasar lista, por favor. Acá no... ¿Voy a pasar lista, por favor? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a pasar lista. Atento con la lista. Eh, ya. Ahí vamos a ver. Acosta. Sí, le he visto a Acosta, ¿verdad? Acosta. ¿Se encuentra Acosta? Presente, profesor. Claro, claro. Acuña. Presente, profesor. Alba. 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 Alfaro. Araínca. Presente, profesor. Arbieto. Presente, profesor. Alvis. Presente, profesor. Ávila. Presente, profesor. Valdeón. Valdeón. Blas. Profesor Valdeón está presente en el chat. Ya. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Ya, correcto. Blas. Cadillo. Presente, Blas profesor. En el chat, profesor. Disculpe, Profesor, me Blas está en el equivoqué. chat. No era Valdeón, era Blas. Valdeón sí faltó. Ya, Valdeón, faltó. Profesor, mi compañero Valdeón tiene problemas de conexión, pero sí está presente. Ya, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, disculpe, recién me acabo de arreglar mi internet. Presente. Ya, bien, bien, no hay problema. Cadillo. Presente, profesor. Chávez. Chávez. Cornejo. Presente, profesor. Cotrina. Presente, profesor. Cotrina. Muy bien. Esteban. Presente, profesor. Galvez. Galvez. Guamacto. Presente, profesor. Guamán. Presente, profesor. Huarcaya. Presente, profesor. Ibáñez. Jara. Presente, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Leca. Presente, profesor. Leiva. Presente, profesor. Matos. Matos Flores. Maturana. Presente. Nunajulca. Presente, profesor. Núñez. Presente, profesor. Oyola. Presente, profesor. Paulino. Presente, profesor. Omatay. Buenas tardes, profesor. Presente. Humacayo. Presente, profesor. Purizaca. Purizaca. Rojas. Sánchez. Suárez. Presente, profesor. Suárez. Okay. Trujillo. Valle. Presente, profesor. Vázquez. Presente, profesor. Velázquez. Presente, profesor. Ya. A ver, vamos a pasar nuevamente. Alba. Alfaro. Chávez. Gálvez. Ibáñez. Matos. Purizaca. Rojas. Sánchez. Ok, muy bien. Creo que bien. Profesor, Bien, presente muchachos. Sánchez Duvala. ¿Perdón? Sánchez Duvala presente. ¿Cómo te pedías? Disculpe. Sánchez Duvala escribí en el chat igual. Sánchez. Sánchez Duvala. Ya. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí nos quedamos. Hasta el día. Profesor, disculpe la interrupción en la incomodidad, pero en la clase anterior, que fue de la semana anterior, claro, sí había asistido, solo que había tenido yo problemas de conexión. Yo soy Acosta, sí, Acosta, el primero en la lista. Y justo eso había comentado también con delegado. Muchas gracias, man. Ya, está bien. Bien, no hay problema. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bien. Bien. Entonces, muchas gracias con todos ustedes. Hasta la próxima clase, profesor. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias.